Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señorita Albuja, ¿qué entendió del video, por favor? Pues sí, existen varios tipos de variedades, por decirlo así, suele ser complejo. Que, mm, Mm, Señorita Pillajo, Hay varios tipos de variedades de biodiversidades, genética, y cada uno tiene su significado y ayudan a que existe la biodiversidad. señorita Franco, señor Mateo Viteri, La biodiversidad se clasifica en tres: biodiversidad genética, biodiversidad de especies y biodiversidad de ecosistemas. La biodiversidad genética abarca lo que es los caracteres heredados y la evolución. La biodiversidad de especies, como su nombre lo dice, abarca las especies y ya. Y la de ecosistemas se dividía en alfa, beta y gamma, que cada una contenía a los ecosistemas, a las especies y a la relación que tenían las especies con los ecosistemas. ya muy amable, gracias. Bueno, la clase anterior ya vimos, ¿no? Algo sobre este tema, ¿no es cierto? Ya vimos el concepto de biodiversidad. ¿Es así o no es así? ¿No es cierto? Ya vimos ya esto. Y vimos también la primera tipo de biodiversidad, la diversidad genética, ¿sí? Ustedes pudieron ver en el video y ustedes pueden ver en muchas partes que esta diversidad genética está relacionada básicamente con los genes que tienen todos los sistemas, ¿no? En este caso, plantas y animales. La genética básicamente es una parte fundamental de la vida, ¿no? ¿Sí? Porque en los genes prácticamente están todas las características hereditarias que poseemos cada uno de nosotros. Y como les decía en clases anteriores, también las características propias que cada individuo lo tiene, ¿no? Y esto les sirve para poder adaptarse. Si no hubiera este recambio genético, básicamente las especies tendrían a desaparecer. ¿Por qué? Porque los genes también ayudan a la adaptación. Y vean, y esos son los principales postulados de Darwin y Lamarck, ¿no? Que las especies mejor adaptadas son las que sobreviven. Vean, ustedes vieron ahí en el video un ejemplo de una especie, ¿no? El colibrí, ¿sí? Ese era un colibrí. Como les decía, yo creo a ustedes en la clase anterior, vean, esa variedad de colibrí la teníamos en Quito, de esa coloración verde, un verde brillante que era, pero actualmente ya no se ve ese tipo de colibrí, ¿no? Como les decía, yo vi colibrís aquí en Puerto Quito, hace unos años que me fui por allá, pero ya tenían otras características. Vean, esos colibríes se adaptaron. ¿Qué características tenían? Eran más pequeños que el colibrí de Quito y también de diversos colores. Habían blancos, habían rojos, habían amarillos. Pero la variedad propia de Quito, como les decía, es como la vieron en la imagen, ¿no? Vean, entonces esta adaptación hace que las especies también puedan sobrevivir. Vean, ¿y por qué en esas partes de había colibrís? Porque la gente de ahí les ponen miel de abeja, agua con miel de abeja. ¿Ven? Y los colibríes simplemente llegan allá, toman esa agua y también receptan esa miel de abeja, ¿no? Que necesitan para poder sobrevivir. Vean, entonces, esos colibríes se van adaptando. Y así las distintas especies, ¿no? Pero vean, ¿por qué se adaptan? Es gracias a la genética. Porque dentro de la genética tenemos las mutaciones. Las mutaciones pueden ser buenas y también pueden ser malas, ¿no? ¿Sí? Cuando son buenas, las especies siguen sobreviviendo. Cuando son malas,
simplemente las especies tienden a desaparecer. Como un pequeño resumen de lo que vimos la clase anterior. Ahora, la diversidad de las especies. Pero tenemos que partir desde el concepto de especie. ¿Alguien me puede decir qué entiende por especie? A ver. Ya tienen ustedes una base, ¿no? ¿Qué entiende por especie? Obvio que es un organismo, pero ¿qué más? A ver. A ver, ¿quién entiende por especie? Desde ahí partamos, ustedes ya deben saber. Un grupo, Ya un grupo. ¿De qué? un grupo derivado de varias especies. No, pues me estás contestando con la misma palabra, de varias especies. Les pongo un ejemplo. Un ser humano con un gorila pueden vivir en la naturaleza, ¿no? No digo en cautiverio, es diferente. No, no es cierto. ¿Por qué? Porque son especies diferentes. Entonces, armemos el concepto de especie. Ya, son individuos. A ver, sigan. Conjunto de individuos que tienen semejanzas y pueden Ya, por ahí. Conjuntos de individuos similares, ¿no? Vean, que tienen la particularidad de poder reproducirse. Esa es una especie. Por eso les ponía el ejemplo del hombre con el gorila, ¿no? Hablando de manera natural, de manera silvestre, porque en cautiverio sí han vivido. Esa es otra cosa, ¿no? Pero de manera natural, no, porque las especies, los gorilas tienen esa tendencia animal, ¿no es cierto? Y pueden matar a un humano. Bien, entonces las especies, los individuos tienen que ser o tener las mismas características, ¿sí? Al tener las mismas características, tienen la capacidad de muchas cosas, de ayudarse, y entre una de esas es la de reproducción. Bien, entonces más o menos es el concepto de especie, ¿no? Ustedes vieron y se sabe, ¿no es cierto?, que en el planeta Tierra tenemos biodiversidad de especies, ¿no? Estas especies pueden ser de toda índole, ¿sí? Animales y plantas. Y cada uno de estos tienen características iguales, similares. Vean, lo que hacen, ¿no es cierto?, que simplemente esas especies se mantengan. Pero vean, algunas especies, como les he dicho yo, les decía en cautiverio, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplo. Ustedes han visto los leones en Guayabamba, creo que todos han de haber ido al zoológico de Guayabamba, ¿no? Ahí tenemos los leones, ¿sí? Son leones africanos. ¿Por qué a esos leones no les llevaron nuevamente a su hábitat? A ver, ¿alguien me puede decir? A ver, ¿por qué creen ustedes? Porque ya se acostumbraron a que les dieran de comer todo y no van a poder cazar su propia comida y ¿cómo? Bueno, solventarse. Bueno, ¿y eso qué se llama? En una palabra. Adaptación. Bueno, no, pero en forma natural. La adaptación, bueno, viene después, ¿no? Vean, eso se llama instinto. Estos animalitos del zoológico de Guayabamba perdieron el instinto de caza. Ustedes saben que los leones, si hablamos de estos leones, los leones son territoriales, ¿no? Tienen su clan, tienen su grupo. Vean, y cuando viene otro león a tratar de entrar a ese clan, se producen grandes peleas. Y si hablamos de estos leones, que ustedes saben que desde cachorros
les cuidaron en los circos, perdieron el instinto de caza y por ende, ¿cómo se van a alimentar, no? Bien, por eso a ciertos animales no se les puede devolver nuevamente a a su vida silvestre. Bien, aquí tenemos una variedad, los loros, ¿no? ¿Qué hacen la gente que cazaba a estos loros? Generalmente les cortaban las alas para que no vuelen. Algunos sí se regeneraban, pero otros no. Bien, los loros sin la capacidad de volar simplemente no pueden sobrevivir en la naturaleza, ¿no es cierto? Bien, así podemos visualizar de algunas especies. Por eso les digo, las especies, ¿no es cierto? Tienen características propias, tienen características comunes que les ayudan a sobrevivir en los distintos ecosistemas, ¿sí? En la próxima clase ya vamos a hablar de los ecosistemas. Pero vean, las distintas especies, vuelvo y repito, deben tener características comunes, ¿no? ¿Sí? Para poder sobrevivir. Estos niveles de la biodiversidad, ¿no es cierto?, son fundamentales para la subsistencia de estas. Por eso es muy importante esta situación. ¿Me permiten un momentito? Listo. A ver, señor Sánchez, ¿me ayuda con la lectura, por favor, de esta diapositiva? ¿Qué dice? Diversidad de especies. Por diversidad de especies se entiende la variación de especies existentes en una región. Esa diversidad puede medirse de muchas maneras y los científicos no se han puesto de acuerdo sobre cuál es el mejor método. El número de especies de una región, su riqueza en especies es una medida que a menudo se utiliza, pero una medida más precisa, la diversidad taxonómica, tiene en cuenta la estrecha relación existente entre una especie y otras. Por ejemplo, una isla en que hay dos especies de pájaros y una especie de lagartos tiene mayor diversidad taxonómica que una isla en que hay tres especies de pájaros pero ninguna de lagartos. Bueno, vean, como les decía, ¿no? El concepto de especie, conjunto de organismos que en condiciones naturales se pueden reproducir entre sí. Intercambian material genético produciendo descendencia fértil. ¿Sí? Entonces, ese es básicamente el concepto de especie. Bien, como decía, ¿no es cierto? Hay diferentes regiones las cuales tienen diversidad de especies. Hablemos de una región que nosotros, algunos, bueno, las han de haber conocido físicamente, otros no, pero la conocemos, ¿no? Las Islas Galápagos. Bien, ustedes saben que ese ecosistema de las Islas Galápagos es bastante frágil, ¿no? Que puede tender a desaparecer. ¿Y qué pasó en las Islas Galápagos cuando se introdujeron ciertas especies, como son las ratas y las cabras? Vean, ¿alguien sabe qué pasó ahí? Destruyeron el ecosistema natural. Ya, exactamente. Comenzaron a destruir su ecosistema. ¿Y cómo destruyeron? No es que cogieron, botaron árboles, ¿no? Ustedes saben que hay en las islas hay tortugas, hay iguanas, ¿sí? Que ponen huevos. Entonces las ratas y las cabras comenzaron a comerse sus huevos, ¿sí? Entonces comenzaron a destruir ese ecosistema. Por eso sacaron a estas especies de las islas, ¿no? Bueno, básicamente las cabras sí fueron introducidos por el hombre. Los ratos o ratones, en cambio, no. Pero ustedes saben que en los barcos mercantes que llegan a las islas se escondían las ratas, ¿sí? Y de esa manera llegaron a las islas. Vean. Otra variedad que está también en peligro de extinción
los tiburones martillo. Ustedes saben que en las Islas Galápagos tienen grandes riquezas, en este caso de esta especie de tiburón martillo. Pero vean, ¿qué está pasando con el tiburón martillo? Que ellos no se reproducen en esas aguas, ¿sí? Tienen que ir a otros sitios para poderse reproducir. Pero ¿qué está pasando? No se sabe. Están haciendo los estudios por qué los tiburones ya no regresan posteriormente a la reproducción. Solo están regresando una cierta cantidad de tiburones. Vean. Entonces, todo eso, ¿no es cierto?, hace que las diferentes especies puedan desaparecer de los diferentes ecosistemas. ¿Sí? Ustedes han de haber visto que hay muchas especies que han desaparecido. ¿Sí? Unas por manera natural, pero la gran mayoría, vean, es por la mano del hombre, por la caza furtiva. ¿Sí? Como creo que les dice a ustedes la pregunta en la clase anterior. Los animalitos, ¿por qué cazan? Por necesidad, ¿no es cierto? El ser humano caza por diversión. Vean, cuando hablamos de los leopardos, por la piel. Los elefantes, ¿por qué cazan? Por los colmillos de los elefantes, ¿no? Porque contienen marfil. Los rinocerontes, también. Vean, entonces hace que las distintas especies tiendan a desaparecer. Por eso los rinocerontes blancos ya están legalmente extintos, ¿no? Y por ahí van también rumbo los rinocerontes negros. Vean. Entonces, ¿por qué pasa esto, no es cierto? Porque no hay esa capacidad de reproducción de la especie. Vean. El cóndor andino, ¿no? Que es símbolo de nuestro escudo, vean, también. Pero vean, en California, creo que es en California, bueno, en Estados Unidos se dio un hecho, no sé si ustedes vieron en las noticias, de los cóndores de allá de California. A ver, ¿quién ve noticias? ¿Quién le gusta ver lo que dan a veces de la naturaleza? A ver, ¿qué pasó con los cóndores allá en Estados Unidos? A ver, nadie. Así veo que nadie sabe ver noticias. Vean, allá en Estados Unidos los cóndores, básicamente, las hembras se autofecundaron. No necesitaron de un macho para fecundarse. Y eso estaban la gente de allá investigando por qué se dio este tipo de reproducción que se llama la partenogénesis, ¿no? Bien. Entonces, a veces se dan estos hechos y los investigadores decían que era una parte del proceso de la evolución. ¿Sí? Que muchas especies, por no desaparecer, comienzan a evolucionar. Y en este caso, los cóndores que hay en la región de los Estados Unidos, no me acuerdo si era en California, pero no por ahí era. Básicamente comenzaron a autorreproducirse. Bien. Entonces, esto es bonito también de la evolución, ¿no? Bien. Que ciertos organismos cambian su forma de reproducción porque, como ustedes pudieron ver en el concepto de especie, ¿no es cierto? Son individuos capaces de reproducirse. Entonces, muy importante esta situación. No sé si tienen alguna pregunta de esto de las especies. ¿Les quedó claro? Sí. Bueno, espero. Hasta ahí vamos a quedar el día de hoy.